En el corazón de Aguascalientes se alza un palacio de cantera rosa que resguarda el alma artística de México. No es solo un edificio, es la obra cumbre del gran arquitecto sin título, Refugio Reyes Rivas. Hoy nos adentramos en el Museo de Aguascalientes, un espacio donde el tiempo se detuvo para rendirle homenaje a los trazos, las esculturas y el genio de artistas que cambiaron la historia del arte nacional. Prepárate, porque estás por descubrir un tesoro cultural que te va a volar la cabeza. Comenzamos. Hola, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y hoy tenemos el honor de conocer a Ángel Sánchez. Mucho gusto. Hola. Él nos va a hacer el favor de apoyarnos en nuestro recorrido donde nos encontramos, que es el Museo de Aguascalientes. Nos va a hablar un poquito. Pasemos a conocer. Muy bien, pues bienvenidos, adelante. Gracias. Bien, pues lo que estamos viendo ahorita es la fachada principal del Museo de Aguascalientes, es el Museo de la Ciudad, es un museo de arte. Lo que podemos ver es un frontón estilo neoclásico con sus columnas también de estilo neoclásico. Esta fachada fue construida en 1914 por el arquitecto Refugio Reyes Rivas. El primer patio fue construido antes de este periodo y el segundo patio también fue construido por Refugio Reyes Rivas. Lo que vamos a ver aquí en la entrada, pues es precisamente cómo este arquitecto retoma algunos elementos griegos y romanos, como son las columnas, y que son estilo corintias, y el frontón triangular. Antes de 1900, este espacio, si hablamos de historia, pues eran huertos, era la orilla de Aguascalientes. Apenas estaba empezando a construir el templo de San Antonio. De hecho lo tenemos aquí que lo tenemos aquí enfrente y que es la obra más importante del arquitecto Refugio Reyes Rivas. El mismo arquitecto que fue el... que hizo el frontón y el segundo patio. Okay. Sí, en este periodo se estaba haciendo este templo y al mismo tiempo se construye el primer patio, que fue en 1903, para albergar un colegio católico que dirigieron dos señoritas, Altagracia y María, que ellas se dedicaron pues a dar educación en este colegio católico y estuvieron trabajando en este primer patio hasta 1914, cuando el gobierno del estado compra el predio y contrata a Refugio Reyes Rivas para que lo haga más amplio, y es cuando este arquitecto hace este vestíbulo o esta fachada y hace el segundo patio. Cuando vamos entrando, vamos a ver luego el cambio de estructura arquitectónica. Sí, de este lado muy neoclásico, y en la parte del primer patio vamos a ver unas columnas tritóstilas que los hizo un arquitecto que lamentablemente no sabemos su nombre, pero fue un arquitecto distinto. Fue escuela, fue colegio católico de 1903 hasta 1914, cuando lo compra el gobierno del estado, hacen esta ampliación, y en 1915 hasta 1975 va a ser la sede de la Escuela Normal para Señoritas, lo que es ahora la Escuela Normal del Estado. Cuando era primaria, ¿eran puras niñas o también había varoncitos? Fíjate que hay fotografías donde se ven que es mixto, hay niños y niñas. También hay fotografías donde se ven solo niñas y también donde se ven puros niños. Entonces, la verdad, desconozco qué periodo fue cada uno, pero la fotografía más antigua es mixto, que era algo raro en ese periodo. Sí. Entonces se ven sacerdotes, se ven las maestras y se ven todos los niños aquí en esta entrada. Si gustan, pasamos ahora aquí al primer patio.
Y aquí este primer patio va a ser lo que albergó el primer colegio católico de esta finca. Y pues en estos grandes salones pues se hacían las clases. Ya para cuando se compró por gobierno del estado y se hizo la escuela normal, se agregó otros salones en el segundo patio. Se hace el segundo patio. Se hace el segundo patio Ok. también con este gran arquitecto Refugio Reyes Rivas. Y se recibe al liceo de señoritas o al liceo de niñas, que se convierte en escuela normal para señoritas. Les van a dar geografía, historia, música, cocina, manualidades, tejido, bordado, deshilado. Entonces van a hacer una serie de clases muy variantes, donde las van a preparar de una manera muy integral. Va a ser muchos años escuela normal. Y en 1975, cuando Aguascalientes cumple 400 años, pues se hacen muchos festejos de parte del gobierno del estado. Y uno de ellos va a ser hacer el primer museo de la ciudad. Ya existía el Museo de la Insurgencia en Pabellón de Hidalgo y ya existía el Museo José Guadalupe Posada, pero no había un museo de la ciudad. Entonces, le hacen una nueva escuela a la escuela normal, que es donde está ahorita, que es Paseo de la Cruz, Ajá, esquina. sí, ahorita actualmente ahí se encuentra. Ajá, esquina con Héroe de Nacosari. Y se llevan a todas las normalistas para ese nuevo espacio. Y aquí se va a convertir en el Museo de Aguascalientes. Lo que es ahorita el museo. Sí, y se va a inaugurar el 22 de octubre de 1975. Viene el presidente de la República. Está el director del Instituto Aguascalientense de Bellas Artes, que es el poeta Víctor Sandoval. Viene el historiador Topete del Valle, vienen muchísimas personalidades y se inaugura este museo. Primero va a tener elementos de historia, va a tener monedas, va a tener planchas antiguas, instrumentos de labranza, va a haber carretas de estilo porfiriano, va a haber muchos aspectos históricos. Pero poco a poco, todas estas piezas se van a mandar al Museo Regional de Historia, que está en la calle Carranza, y este lugar se va a convertir solamente en museo de arte. De artes. Y vamos a empezar a recibir obra de grandes artistas que ahorita todavía tenemos y son artistas muy importantes. El primero pues es obra de Saturnino Herrán, que es uno de los 8 artistas patrimoniales de todo el país, es decir que su obra es emblema nacional, no se puede vender en otro país, al revés, es un emblema de la nación. Y tenemos también la obra de Jesús Fructuoso Contreras, que son estos relieves que tenemos, que son los originales. La gente a lo mejor lo va a ver o va a pensar que son las mismas piezas que están a un lado de Catedral, en el patio Jesús F. Contreras, pero esas son réplicas, las originales las tenemos aquí. Se hicieron en París en 1889 para la Exposición Universal. Y tenemos también la obra de Gabriel Fernández Ledesma, que es otro hidrocálido también muy importante que trabajó en muchas partes del mundo y que su obra también es muy importante de manera nacional. Y tenemos también obra de Francisco Díaz de León, entre muchos artistas. ¿Cómo ves? Excelente, no, muy bien. Estoy viendo que tienen su programa de Rostros y Tradiciones de México. Sí, esa es la exposición que tenemos ahorita temporal. Temporalmente. Sí, si quieres, ahorita vamos a ver. Ok, muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Algunas redes sociales que tengan? Sí, nos pueden encontrar en Facebook como Museo de Aguascalientes, en Instagram y en TikTok también. Okay. Nosotros pertenecemos al Instituto Cultural de Aguascalientes, entonces también mucha de la información aparece tanto en el Instituto Cultural de Aguascalientes o en la página de Gobierno del Estado de Aguascalientes o en nuestras redes del Museo de Aguascalientes. Ok, muchas gracias por la información. Pues mira, estamos ahora en la sala polivalente. Esta es la sala donde comienza esta exposición temporal que se llama Rostros y Tradiciones de México. Esta es una exposición muy importante, de las más importantes que ha habido en los últimos años, porque esta exposición es la exposición de aniversario del museo. El museo cumplió en octubre del 2025, cumplió 50 años, pero tenemos todo un año de festejos y esta exposición
pues narra a manera de resumen todos los artistas que hemos tenido en estos 50 años, o muchos de los artistas que hemos tenido. Entonces, aquí vamos a ver un panorama del arte mexicano de de finales del siglo XIX hasta mitad del siglo XX. Entonces vamos a ver, por ejemplo, elementos que se estuvieron trabajando en la Academia de San Carlos, por ejemplo, estos bodegones, que si bien es un estilo europeo el que se comienza a trabajar en San Carlos, aquí le empiezan a poner elementos mexicanos, como lo que es la tuna, el chile, los elementos de la cerámica, por ejemplo, y a partir de ahí empieza a haber cambios en la manera de pintar de los artistas. Vamos a ver tradiciones, por ejemplo, la pelea de gallos, que viene desde la Nao de China, traen esta tradición y se arraiga muy bien en México. Vemos también la charrería, como estas piezas de Icaza, donde se ven algunas de las suertes charras, cómo se doma el potro y las suertes que ya después nosotros vamos a ver en las charrerías. De este lado vamos a ver a un artista muy importante que es orgullosamente de Aguascalientes, que es Saturnino Herrán. Como hace ratito te comentaba, Saturnino Herrán es uno de los 8 artistas patrimoniales. Quiere decir que de todo México, de todos los artistas que hay, 8 son los que son declarados monumentos artísticos nacionales y que su obra es invaluable. Entonces, ahí en esa lista encontramos a Diego Rivera, a Frida Kahlo, a Remedios Varo, a José María Velasco, a Rufino Tamayo, también encontramos a Orozco, a Siqueiros y a Saturnino Herrán, y María Izquierdo. Entonces son los artistas patrimoniales y tenemos orgullosamente aquí en esta exposición a varios de estos artistas. Vemos autorretratos de Saturnino Herrán, la pincelada que él trabajaba con sus modelos, que muchos de ellos eran trabajadores del mercado de la Merced en la Ciudad de México. Vemos la manera en cómo va componiendo a través de elementos que le enseñaron en la Academia de San Carlos. La Academia de San Carlos era la única escuela de arte de toda Latinoamérica. Entonces, en México aprendían a dibujar, a pintar, a hacer esculturas, a trabajar la acuarela, entre otras técnicas más. Saturnino estudió ahí y en el grupo donde él estaba también Diego Rivera y también estaba Orozco. Vamos a ver también otras obras que ya nos van remitiendo un poco más a lo que es la cultura mexicana, cómo va cambiando de la técnica académica a lo que es una búsqueda del arte mexicano. Y es así como llegamos a la obra de Diego Rivera, donde vamos a ver pues elementos muy mexicanos, como por ejemplo el petate, donde vemos la manera de vestir, el uso del rebozo, el vestuario de manta, pues ahora sí que los sombreros, de hecho hasta las canastas. Sí, los canastos, por ejemplo, o la cerámica, sí. Todos estos elementos que van a ir tomando estos artistas, porque ya no quieren un arte que se vea europeo, quieren algo que se vea muy mexicano. Entonces empiezan a hacer este tipo de trabajos pictóricos. Por ejemplo, ya aquí vemos algo más cercano a lo que es el muralismo, que es lo más reconocido del arte mexicano, que es el muralismo, el cual fue iniciado por Saturnino Herrán y continuado por los que conocemos, que es Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. También María Izquierdo fue muralista, entre muchos otros. Y aquí vamos a ver elementos que son también reclamos que se ven de manera social. Por ejemplo, la riqueza, la tristeza de la gente que no tiene lo que debería tener. Esta pieza, por ejemplo, se llama La entrega de juguetes y vemos que el color está aquí
representa a las altas esferas y cómo están repartiendo juguetes, pero si vemos la realidad social, no hay color, no vemos los rostros, hay multitudes inmensas y esto no va a ser suficiente para esta sociedad. Entonces el muralismo mexicano, eso es lo que va a provocar, que despierte las mentes de la sociedad para que vean la realidad en la que se vive en México. Lo mismo vemos aquí, por ejemplo, los elementos de la violencia que muchas veces se veía en las autoridades y cómo todos estos elementos los ven los muralistas, los plasman y la sociedad por eso los va a apoyar. De este lado vamos a ver obras de otros artistas, por ejemplo de Pablo O'Higgins, vemos también a Francisco Goitia, donde vamos viendo elementos también muy mexicanos, autorretratos que ellos mismos se hacen, vestimenta de la mujer, el uso del rebozo tan importante desde épocas muy anteriores, y vamos a ver también el análisis que ellos hacen al rostro, al cuerpo, a las facciones de los mexicanos, sí, diferentes a todo el arte europeo que se enseñaba en ese tiempo. Por ejemplo, esta pieza de María Izquierdo, donde ella empieza a hacer experimentaciones con los colores y ella de manera autodidacta va haciendo a plasmar pues la imagen de México que ella ve. Y de aquí pasamos a la siguiente sala. Ok. ¿Qué días están abiertos aquí el museo? El museo está abierto de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Tiene un costo de 20 pesos. Ok, muy Pero bien. si traen su, si traen su credencial de estudiante, de docente o del INAPAM, tiene un costo de 10 pesos. Y los domingos es entrada libre. Entonces, para que nos visiten todas las familias completas y no hay ningún costo los domingos. Excelente. Mira, aquí continuamos con María Izquierdo y vamos viendo, así como dice el título, los rostros y las tradiciones de México, por ejemplo, la artesanía mexicana. Y aquí vemos una especie de juguetero donde están integrados varias artesanías de varios lugares de la República Mexicana, desde la cerámica, el vidrio soplado, vamos a ver también pues elementos muy característicos que María Izquierdo iba guardando y ella pinta su alacena con todo esto que va comprando y que va adquiriendo en varios estados de la República Mexicana. Y bueno, pues a partir de aquí vamos a ver varios elementos y cambios que los artistas mexicanos van haciendo. Por ejemplo, esta pieza es de Frida Kahlo. Es algo distinta a lo que nosotros conocemos de la obra surrealista de Frida Kahlo, pero esta pieza que la hizo en 1929, pues va a tener ya elementos que la refieren a ella, por ejemplo, la muñeca de trapo. Y vamos a ver que a lo mejor no son los colores que ella manejaba ya en sus últimos periodos, pero pues lo importante es ver eso, cómo también los artistas van creciendo, van teniendo nuevas maneras de pintar y de plasmar, nuevas técnicas. Sí. Y bien, pues aquí vamos a ver una serie de pasajes o de imágenes que los artistas mexicanos van haciendo como una búsqueda. Por ejemplo, esta es las bodas de Caná. Y es un pasaje bíblico, pero si tú lo ves a simple vista, es un pasaje mexicano, es una fiesta. Sí. Ves, por ejemplo, los elementos de los animales, la manera de vestir, cómo cargan los cántaros, cómo llevan las frutas, la comida y cómo están las mujeres, pues ahora sí que conviviendo. Y en la parte central, en la parte superior, vemos lo que es al Mesías o a Jesús, cambiando el agua por el vino, como dice la escritura, pero en realidad Francisco Cantú, que fue el artista, quiso hacerlo de manera muy mexicana. Y bueno, pues aquí vamos a ver obras que remiten a la mujer
pero desde la manera de vestir, de una manera del sur de México, como en Usila, por ejemplo, cómo llevan estos enredos en la cabeza, sus huipiles. Vamos a ver aquí en estas otras piezas que son de dibujo, de Francisco Zúñiga, por ejemplo, también la anatomía de algunas mujeres. Vamos a ver también los enredos que llevan, la alfarería, el uso del huipil. Y aquí vamos a ver cómo el color va integrándose y va llevando nuevos estilos en el arte mexicano. Por ejemplo, mira, acá tenemos obra de Jesús Reyes Ferreira, que está pintado en papel de China, con anilinas, y él era un anticuario, él vendía antigüedades, pero también fue pintando en el papel de China con el que envolvía sus piezas y antigüedades cuando las vendía, y las fue pintando con anilinas. Y vemos, por ejemplo, hay un gallo, aquí vemos se llama arcángel con pescado, que pues sería San Rafael, el arcángel que brinda de alimento y de esperanza a los demás. Aquí vemos, por ejemplo, a este Cristo con flores, que él va a remitirnos a lo que es la artesanía mexicana o al arte popular. Y aquí vamos a ver el caballo blanco con fondo verde. Y bueno, de esta manera vamos a ver otras piezas como Luis Nishizawa con este bodegón, que es la parte, cómo termina, cómo iniciamos con los primeros bodegones, muy en la primera sala. De un estilo como muy académico, pero ahora termina de una manera más libre. Y esta pieza, que es de Rodolfo Morales, donde vemos a manera de resumen varios de los elementos que vimos en esta exposición, pero ya de una manera más libre. ¿Cómo ves? Preciosas. Este es como... Es un arte, la verdad. Sí. Este es como el resumen de nuestro 50 aniversario. Y mira, y aquí en la parte de afuera vemos, por ejemplo, los relieves que te comentaba, que se hicieron por Jesús F. Contreras en 1889 en París. Se hacían en ese tiempo las exposiciones universales, que era algo así como ahorita se habla del mundial, pero en lugar de deporte era de arte y cambiaba de sede. Entonces el país que era sede invitaba a varios países para que hicieran un pabellón arquitectónico y adentro expusieran lo que era su país. Invitan a México, invitan a Porfirio Díaz en 1889 y aprovechan a los becados que estaban allá. Entre ellos estaba Jesús F. Contreras, aguascalentense, y él va a ser el responsable de decorar por dentro y por fuera con bronce todo lo que es el pabellón, que era como una especie de pirámide neoazteca. Aquí vemos, por ejemplo, a Yacatecutli, que es el dios de los caminos, por eso trae su callado o su bastón y su escudo, pero también es el dios del comercio. De este lado, por ejemplo, vemos a Camastli, que es el dios de la cacería. Por eso el cuerpo lo tiene pintado con líneas verdes, según nos dicen los códices. Tiene una máscara o un antifaz, tiene un copili de flores y de plumas. Y aquí vemos un conejito que ya es lo que cazó. Aquí tiene sus flechas, y su arco y su canasto donde va guardando lo que va cazando. Él es el dios de la cacería. De este lado vamos a ver a Centeotl, que es la diosa de la abundancia, es la diosa del maíz y de los frutos. Por eso vamos a ver que Jesús F. Contreras le agregó elementos que tienen que ver con el alimento en sus huipiles, por ejemplo. También tiene elementos del alimento mexicano y el maíz, ¿verdad? De hecho, en la Guelaguetza se corona a la mujer que va a representar a la diosa Centeotl. Cada año en la Guelaguetza se hace un
una especie de concurso para ver qué mujer es la que más domina las tradiciones, más conoce sobre su cultura. Y la que gana, la coronan como diosa Centeotl. Aquí vamos a ver a Tlaloc, que es el dios de la lluvia, por eso tiene su ánfora, tiene su agua cayendo aquí, y una serpiente en la otra mano, que es un símbolo también como del relámpago, pero también de estas serpientes o de las culebras que hablaban la gente mayor cuando venían las lluvias, las trombas, que se veían las nubes en forma de serpiente y que decían, es que ahí viene la culebra. Sí. Pues remite a lo prehispánico. Sí. Vamos a ver cómo su cabello es de agua, la barba es el símbolo del agua, de una presa. Entonces, Jesús F. Contreras los hizo primero en cera, después les puso arenilla, algunas perforaciones y vertió ahí el bronce ardiendo. Entonces el bronce entra, deshace la cera, la desaparece y ahí queda el bronce. Cuando se enfría queda de esta manera. Así moldeado. Ajá, por eso se le llama que es un modelado. La técnica que es en cera y que es al bronce a la cera perdida, vaciado en bronce a la cera perdida. Sí, incluso dicen nuestros abuelos que en el cielo se ven incluso las culebras y según si se dibuja en el cielo la culebra, se dicen que va a venir más fuerte el agua. Sí. Bien lo que acabas de decir ahorita de Tlaloc. Sí, es muy cierto eso que nos acabas de decir. Sí, ya casi no hay gente que mencione estos detalles en este periodo de lluvias, pero pues vemos que es algo que viene desde mucho antes de nuestros antepasados, desde los prehispánicos, que ya veían estos elementos que parecen serpientes, que son las nubes negras en forma curva, y que ven que viene desde el cerro o desde la montaña, y la gente ya mayor todavía dice, pues es que ahí viene la culebra. Se refiere a que si ahorita está lloviendo, con esas nubes, cuando lleguen, va a llegar todavía más fuerte, con más aire y más precipitación. Entonces, todavía esto se ve, si ponemos atención lo podemos ver cuando vienen las lluvias, pero pues ya es algo que se está perdiendo. Desafortunadamente sí, se va perdiendo todos esos detalles. Y bueno, pues tenemos otros dos relieves, pero si gustan en un momento los vemos. Si gustan pasamos ahora al segundo patio. Aquí tenemos una escultura que es una réplica de otra obra de Jesús F. Contreras. Sí, es una de las más admiradas. Está muy preciosa. Se llama Malgré Tout y es también de Jesús F. Contreras o Jesús Fructuoso Contreras. Jesús F. Contreras nació en el barrio de Guadalupe, en la calle de Guadalupe, casi enfrente de Gorostiza. Ahí hay una birrería que se llama Birrería El Maguey. Ahí adentro ustedes pueden llegar, desayunan su birria. ¿Qué tal? Y adentro hay una placa donde dice que ahí nació Jesús F. Contreras. Entonces, era un mesón hace mucho tiempo. Su mamá era la que administraba este mesón y ahí nació Jesús F. Contreras. Le gustó siempre el dibujo, hacía figuras de cera porque su papá hacía velas. Y lo becan para irse a San Carlos, y allá en México él aprende más la escultura, es becado, lo mandan a España y después lo mandan a Francia, y es ahí cuando pasa todo esto de la Exposición Universal de 1889, donde hace estos relieves. Esta escultura de Malgré Tout la hace en 1900 y gana la Cruz de la Legión de Honor, que quiere decir que es un artista importante en todo el mundo. Uno de los jurados va a ser Rodin, que es un artista de escultura pues muy importante en todo el mundo, y gana con esta pieza que se llama A pesar de todo. En francés es Malgré Tout. Y si vemos, pues es una mujer que está encadenada. Está encadenada, está en el piso, tiene grilletes en las piernas y también en las manos. Y como su nombre dice, a pesar de todo, quiere levantarse. Entonces vamos a ver aquí estos elementos donde nos refieren un poco lo que estaba viviendo Jesús F. Contreras,
porque en este periodo él empieza a perder la movilidad de su brazo derecho. Entonces esta escultura la hace en barro, primero en arcilla, con su mano izquierda, con ayuda de algunas personas, de sus trabajadores, la hace en mármol, se la llevan hasta París y allá concursa en 1900 y gana la Cruz de la Legión de Honor. Entonces va a ser pues muy famoso, va a ser el artista más importante del Porfiriato. De hecho, los que vayan a México en Paseo de Reforma van a ver muchas esculturas. 22 de las esculturas que están ahí las hizo Jesús F. Contreras. Qué interesante el dato. Sí, y él, cuando vayan también a la Ciudad de México está el Monumento a la Raza. También estos relieves los hizo Jesús F. Contreras. Y muchas de las piezas que van a ver, por ejemplo, en Zacatecas, hay un caballito, hay un caballo con un personaje histórico, ese lo hizo Jesús F. Contreras. También hay otro en Puebla. En Guanajuato, en el templo principal, hay una escultura en un jardín con una escultura que es la alegoría de la paz, ese también lo hizo Jesús F. Contreras, y muchas piezas. Una de tantas. Sí, también hizo en Coahuila, el homenaje a Miguel Acuña, que es un ángel con unas alas inmensas, grandísimas de mármol, y a este poeta, un homenaje. Entonces, así hizo muchísimos bustos de Benito Juárez, que están repartidos en todo el país. Entonces fue el artista más importante. De hecho, su mecenas era Porfirio Díaz. Le hizo la Fundidora Artística Nacional Mexicana para que él ahí hiciera todos los monumentos que se iban a empezar a hacer en ese periodo. Entonces, orgullosamente, fue de Aguascalientes. Orgullosamente, así es. Sí, y ahora si gustas, vamos a ver la obra de otro gran artista importante de Aguascalientes, que es Saturnino Herrán, que es uno de los artistas más reconocidos nacionalmente, pero que sí falta que en Aguascalientes lo conozcan un poco más. Sí. ¿Sus restos están aquí? Sus restos no, sus restos están en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ajá. Pero pues vamos a ver sus 3 salas. Tenemos 3 salas permanentes y empezamos por este lado. Lo que van a ver aquí afuera en los pasillos es una exposición de un colegio que está cerrando su taller de artes y nos pidieron el espacio para exponer. Entonces, el día de hoy van a estar aquí, pero pues ahora sí que el museo es para todos y es de todos. Sí, ¿verdad? Los indios verdes de la Ciudad de México, ¿quién los hizo? ¿No fue Jesús F. Contreras? No, los hizo el maestro de Jesús F. Contreras, llamado Miguel Con permiso. Miguel Noroña. Lo pregunto porque tiene el mismo estilo. Ajá. Si fue su maestro, pues Sí. es el mismo estilo. Y bueno, pues empezamos con esta fotografía. Esta fotografía es del maestro Antonio Fabrés, que era un catalán que invitó a Jesús F. Contreras a que trabajara en México, y él llegó. Lamentablemente ya había fallecido Jesús F. Contreras cuando él llegó, pero lo contrataron y fue el subdirector de la Academia de San Carlos. Y en ese periodo llegó un adolescente llamado Saturnino Herrán. Y Saturnino Herrán le van a hacer su examen de colocación y ven que es muy avanzado para la edad que tiene. Entonces lo agregan al grupo de alumnos avanzados. Por eso vamos a ver que son edades mayores. Y el más jovencito y el que siempre está a un lado del maestro Antonio Fabrés va a ser Saturnino Herrán. Por ejemplo, aquí vemos a Diego Rivera, que era parte de su misma agrupación. Y vamos a ver otros artistas que son muy importantes en todo el periodo de la modernidad de México. Y vemos que es un cierre de ciclo, vemos que están exponiendo sus trabajos, pero a lo que debemos estar orgullosos es que otro aguascalentense, cuando hace su examen de colocación, lo colocan llegando de Aguascalientes al grupo de avanzados en la Ciudad de México. Entonces, esto va a hacer que la obra de Saturnino desde el inicio pues vaya un paso adelante, porque
Mientras todos los demás ya tenían algo de experiencia, él, con lo que aprendió en Aguascalientes, porque aquí le dieron 2 maestros clase, uno de ellos fue José Inés Tobilla, que también había estudiado en San Carlos, le dio clases aquí en Aguascalientes, y aquí aprendió pues el dibujo, el trazo. Con Antonio Fabrés va a fortalecer lo que es el dibujo, la composición, y va a tener otro maestro que es Germán Gedovius, quien le va a enseñar a pintar. De este lado vamos a ver cómo inicia un poco el proceso de dibujo y una técnica que él hace, que es el dibujo con lápices de color y acuarela, los fusiona. Eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a empezar nuestra exposición con esta pieza que es un óleo que se llama Bugambilias. Y si vemos, va a retratar muy bien lo que es el periodo de ese tiempo, que era el Art Deco. Sabemos que Porfirio Díaz trajo la moda parisina, francesa a México, y entre ellos había algo muy importante que era el Art Deco, que era como el arte alargaba las figuras en la arquitectura, en las esculturas, y también se usaba lo andrógino. Había figuras muy masculinas, pero con poses muy femeninas, o figuras o modelos femeninas, pero muy lineales, que no tuviera tantas curvas. Entonces aquí vamos a ver a esta modelo, precisamente en este periodo que es el Art Deco. Entonces muchos dicen, es que parece hombre. No, pues es que si es mujer, pues eso cada quien lo decide. El arte es tan noble que el arte permite que cada quien vea lo que quiere ver. Exactamente. Mucha gente no quiere venir a los museos porque dice, es que yo no sé de arte. No se trata de saber de arte. Mientras tú te pares frente a una obra, te guste o no te guste, la analices, veas elementos que conoces o que desconoces, todo eso es válido en el arte. Entonces, aquí vamos a ver, mira, el primer dibujo que tenemos de Saturnino Herrán, lo hizo en 1898, y es un castillo en Suiza, que se le llama el Castillo Chillón, y él tenía descendencia suiza-francesa, entonces posiblemente es una estampa que tenía de su abuelo, de las cosas de su abuelo, y la quiso dibujar. Esto lo hizo en Aguascalientes, y a partir de aquí vamos a ver elementos que hicieron en la Academia de San Carlos, por ejemplo estas que son unas cabras, ahí donde dibuja su mamá, que está cosiendo o bordando. Esto va a ser con lápices de colores. Allá vamos a ver una pecera, que esta es con acuarela, unos collares que después va a utilizar en una pieza que se llama El Último Canto, que es una osamenta como de un venado y con un rosario de granadas. Vamos a ver el exterior del templo de San Miguel, que es donde él se casó con su esposa Rosario Arellano. Vamos a ver este bodegón, donde pone elementos muy mexicanos, como son las tunas, el maíz morado, la flor de calabaza, el maíz y otros elementos. Y eso, si te fijas, el color que él plasma es muy fuerte. Para hacer un dibujo está muy intenso, sí, y es algo que le va a ser muy característico en él. Aquí vamos a ver una obra que es una técnica que se le llama pastel, que es como un gis. Y está dibujando los jardines de la Castañeda. La Castañeda era un psiquiátrico de la Ciudad de México, con unos jardines con árboles muy altos. Y Antonio Fabrés, el maestro, se llevaba todo su grupo a la Castañeda, a ese psiquiátrico, y los ponía a dibujar los jardines. Entonces vamos a ver esta pieza de los jardines de la Castañeda, y si ustedes buscan en internet van a encontrar jardines de la Castañeda de otros artistas, como Diego Rivera, o también otros compañeros de Saturnino Herrán, y ahí en internet todos los cuadros se van a aparecer, pero son de este periodo. Y bueno, Saturnino va a caracterizarse porque todo lo que pinta y dibuja no lo va a vender. Él va a hacer algunas piezas que regala a sus conocidos, a sus amigos, pero la mayoría de la obra que él hace no la va a vender, porque él quiere hacer una exposición con toda su obra.
Lamentablemente, Saturnino solamente va a tener 10 años de producción, que es de 1908 a 1918. Él va a pintar mucho, va a dibujar, va a hacer murales y por tanto trabajo él no comía. Entonces lo que le va a provocar una úlcera gástrica, en ese tiempo no se podían operar, y va a fallecer a los 31 años. Entonces todo lo que vamos a ver el día de hoy de Saturnino Herrán lo hizo en 10 años y faltan obras que no tenemos ahorita. Él va a hacer también obras para publicaciones. De hecho, muchos de los que nos están viendo recordarán la editorial Porrúa. Esta editorial Porrúa tiene por fuera, su logo es un caballero águila, un dibujo, ese lo hizo Saturnino Herrán. Y bueno, estos son elementos o viñetas que se utilizaron en varias revistas de la época, en la revista Moderna, en Sabia Moderna, en la revista Azul, y van a tener estos elementos con algunos poemas que ponían otros poetas, pero todo esto salió en las revistas de la época. Entonces vemos cómo con tinta china, con acuarela y con lápices va a hacer varios elementos donde habla, por ejemplo, de la muerte, de la religión. Son tan perfectas las pinturas que hasta parece como que es un sello de sí, tiene tanta delicadeza que le pusieron. Sí, exacto, es muy delicado su trazo. Sí, pues si vemos estos elementos, por ejemplo, estos angelitos que van llevando estas guirnaldas, todo esto pues es el detalle que sí, la verdad sí, que ahora hace. sí que es impresionante ver el arte. Sí, por ejemplo, aquí vamos a ver un dibujo en sanguina de uno de sus amigos, de Saturnino, y vemos cómo el trazo va a ser bien simple, bien sencillo, pero si lo ves, va a ser un conjunto de trazos que nos van a dar la idea de lo que él quiere plasmar en la corporalidad de sus modelos. Por ejemplo, si tú te acercas vas a ver el trazo de los lápices de color de su cabello, de las arrugas, de las facciones del cuerpo, y al alejarte vas viendo más y más y más los elementos que componen esta pieza. Por ejemplo, aquí está la cúpula del Templo de San Miguel. Vamos a ver las nubes, el cielo y este par de personas de la tercera edad que no tienen vista. Por eso se llama Los Ciegos, esta pieza. En esta, por ejemplo, vamos a ver, se llama India con Keshkemetl, y este Keshkemetl lo va a hacer con acuarela, los listones de sus trenzas también, y todo lo demás lo va a hacer con carboncillo y con lápices de color. Y el Keshkemetl pues se usa mucho en la Huasteca. Entonces nos refiere a una mujer indígena de la región de la Huasteca. Por ejemplo, aquí está el último canto, que era un pordiosero que estaba fuera del mercado de la Merced, y Saturnino comúnmente iba y buscaba personas, mecapaleros, que son los que cargan las cajas de fruta, y gente como los pordioseros, los que pedían dinero, los trabajadores, y Saturnino los va a pintar en su obra. Algo muy curioso es que a Saturnino le toca el periodo de la Revolución, pero él nunca va a pintar la Revolución, él nunca va a pintar la guerra, él siempre va a pintar a la gente humilde, a la gente trabajadora, a la gente que levanta el país, a México, desde su trabajo, su día a día, desde el tejido, desde el bordado, desde los albañiles. Entonces, él va a ennoblecer al mexicano y no va a hablar nunca de la guerra ni de la revolución, sino de la gente que levanta con su trabajo al país, y también la belleza de la mujer. Por ejemplo, esta que es la criolla del mantón. Y vean los rasgos de este rostro de la modelo, que está portando un mantón de Manila. Estos mantones venían desde Manila, que es en Asia, y llegaban a Europa, y después se cargaba todo en un barco que se le llamaba galeón, y rodeaba todo el océano para llegar hasta México, y llegaban a las costas de Acapulco o de Veracruz. Se le llamaba la nao de China.
Y en la nao de China llegaban textiles, llegaban prendas bordadas, llegaban especias, por ejemplo la canela, y llegaban muchos elementos que después se arraigaron mucho en México. Aquí, por ejemplo, vemos esta pieza que se llama La criolla de la mantilla, y vemos a esta mujer que porta solamente la mantilla, el abanico, que es muy español, y tiene su peinetón. Y vamos a ver que Saturnino siempre agrega cielos, arquitectura religiosa, frutos y flores. Esta modelo fue Carmen Tortola Valencia, que era una bailarina exótica del tiempo de Porfirio Díaz. Ella vino desde Europa y estuvo en México algún tiempo en las carpas que iban de ciudad en ciudad, así como ahora los circos, pero en aquel tiempo llevaban cantantes de operetas, músicos, cómicos, llevaban sainetes o llevaban sketches, actuaban o bailaban como ella. Y en una ocasión Saturnino Herrán y Ramón López Velarde fueron a una carpa y descubrieron a Carmen Tortola Valencia, se enamoraron de ella, y Saturnino Herrán le hizo esta pintura, y también hay un dibujo igual. Y Ramón López Velarde, que era poeta, el poeta nacional por excelencia, va a escribir un poema que se llama A Carmen Tortola Valencia, la bailarina de los pies descalzos. También dedicada a ella. También dedicada a ella. Los dos se enamoraron. Y bueno, La criolla del mango, que también vemos el rebozo. Y si acercan ustedes la mirada, van a ver que de cerca solamente se ven plastas de pintura. Se le llaman empastes. Van a ver empastes rojos, negros, cafés, pero al alejarse la gente, la mirada de la gente empieza a descubrir que no son solamente manchas o empastes, se convierten en la textura del rebozo, el rapacejo, los hilos, y lo mismo va a pasar con los cielos y con los elementos del paisaje. Y bueno, de este lado vamos a ver obras que hizo con carboncillo, por ejemplo, torsos de mujeres, se llama La noche, donde llena de carbón, y va a ser al contrario, primero lo pinta todo de negro y con goma va borrando poco a poco, y después con otro carboncillo más fino va haciendo elementos, y las estrellas, por ejemplo, pues también borra con la goma, y vemos aquí un rostro y una mujer ocultándose, y esta obra se llama La noche, es con carboncillo. Se llama Mujer desnuda, también va a ser la misma técnica, y allá también es la misma técnica, pero ya vemos algo más arquitectónico. Aquí se llama el Paseo del Pendón, y vamos a ver cómo va a haber una comitiva, va a haber una peregrinación, por así decir, con el pendón, que se usa mucho como para el día de Corpus Christi. Y este templo va a ser el templo de San Miguelito, allá en la Ciudad de México, cerca de Tepito, y por ahí va a vivir Saturnino Herrán, por eso lo va a pintar tanto, y ahí se va a casar con su esposa Rosario Arellano. Y bueno, aquí vemos el cofrade de San Miguel, del mismo templo que estamos hablando, que el cofrade es aquella persona, aquel sacerdote que cuida y resguarda al templo, las riquezas del templo. Entonces vemos que lleva su escapulario y Cristo que se ve muy español. Vemos la mirada. Algo que Saturnino va a tener es que todos sus personajes transmiten algo, tienen alma, a diferencia de otros artistas que pues aunque pinten muchos personajes no expresan tanto. Entonces Saturnino va a tener ese don. Y Cristo, por ejemplo, es uno de su propiedad, que después vamos a ver en esta pieza, que es muy interesante, es un grabado, es el único grabado que se conoce de Saturnino Herrán. El grabado se hace en una placa de metal, se entinta y se plasma en un papel y queda así como lo estamos viendo. Entonces, es un Cristo, o también se le llama la procesión, tiene esos dos nombres. Y bueno, pues los rostros tan cambiantes, por ejemplo, vean la mirada de esta pieza que se llama Estefanía.
Vemos al fondo. Se mueven los ojos. Sí, te va siguiendo con la Sí, mirada. sí, lo Y vemos noté. que está en su cocina. Ahí está la olla de los frijoles. Está la silla, la mesa. Está en su casa. Entonces, por eso los invitamos a que analicen las obras. Mucha gente viene, las ve un segundo y se va. No. Pero si tú te detienes y vas a ver, por ejemplo, estas dos piezas son ya una técnica o un estilo que empezó a buscar Saturnino Herrán, que era la caricatura. La caricatura es exagerar los rasgos de los personajes. Entonces vemos aquí un cuello muy alto, unos dedos muy largos, trae su anillo, los bigotes muy exagerados, los chapetes, lo vemos muy con falta de pelo. Y este otro personaje es el mismo modelo, también con estos elementos. Pero si quieren saber qué personaje es, vamos a ver el tercer cuadro, que es él. Él va a ser Artemio de Valle Arizpe, que era un cronista de la Ciudad de México. Vemos sus bigotes, vemos el cuello que sí era largo, sus dedos delgados y largos con el anillo que acabamos de ver en la otra pieza, y muy elegante. Por eso parece un Catrín, ¿verdad? Sí. Por eso Saturnino, de manera como una parodia de caricatura, lo va a exagerar aún más. De hecho, se aprecia como si fuera realmente tela, lo Sí. que es su saco y la cobijita. Eso lo va a lograr con una técnica que nadie usaba más que él, que era el lápiz de color con la acuarela. Por ejemplo, las letras del libro son de acuarela, los brillos del tintero, esta tela que es como estilo escocesa, las líneas, los cuadritos que comentabas, van a ser con acuarela. Y esta trama o estos elementos de la cortina, del cortinaje, también van a ser de acuarela. Todo lo demás va a ser de lápices de color. Entonces, lo que hacía Saturnino era que con acuarela muy diluida, hacía por ejemplo las nubes, y después con lápices de colores dibujaba con más detalle las nubes. Y así lo hacía con todos los demás elementos. Entonces, esa fue una técnica que nadie utilizó más que Saturnino Herrán. ¿Cómo ves? Excelente. Muy Pues buen artista. La verdad que sí. Sí. Y orgullosamente, Y el Museo de orgullosamente. Aguascalientes tiene la mayoría de su obra. Si gustas, vamos a la segunda sala, Ok. donde mi compañero Alex te va a hablar sobre la obra, también muy característica de Saturnino, sobre los oficios. Ok. Está por acá. Ok. Mira, aquí vamos a encontrar un vitral y algunas esculturas de otros artistas también muy importantes en el arte mexicano. Este vitral, por ejemplo, se hizo aquí en Aguascalientes, en el Centro de Artes y Oficios. Sí, se ve mejor de este lado, para que veamos el brillo. Ah, sí. Y es el hijo pródigo. Ahí vemos al papá barbado, con su túnica, abrazando a un joven desnudo, que es su hijo, que se gastó toda su herencia, se la pidió, la gastó, y vino arrepentido, y él lo está recibiendo con los brazos abiertos. Este es un pasaje bíblico. Saturnino Herrán lo hizo en acuarela, pero nunca lo llevó a cabo, nunca se hizo este vitral. Y en los años 80, el muralista que vino a pintar los murales del Palacio de Gobierno, Osvaldo Barra Cunningham, se le ocurrió que se hiciera este vitral. Entonces se hizo el proyecto, lo hicieron los artesanos del Centro de Artes y Oficios, que es donde ahorita está Héroe de Nacosari, casi esquina con Madero. Por ahí hay un edificio de puros ladrillitos, ahí se hizo este vitral. ¿Qué tal? Está precioso. ¿Cómo ves? Pues para que vengan y nos visiten. Los invitamos a que conozcan, ¿verdad? Sí. No nada más que vean el video, sino que vengan a vivir esta experiencia de conocerla. Continuamos aquí con nuestro recorrido y ahora nos está acompañando Alejandro Montalvo, mejor conocido como Pina. Por si llegan a venir aquí al museo, ellos nos va a estar atendiendo, haciendo estos pequeños recorridos. Ok, bienvenidos nuevamente al Museo de Aguascalientes. Vamos a ingresar a la segunda sala, donde abarcaremos el tema del trabajo, del gremio, de las labores. Entonces, acompáñanos.
Bueno, bienvenidos a la segunda sala de las tres que son las salas permanentes del artista Saturnino Herrán. En esta sala tenemos el tema del trabajo, el gremio, vamos a hablar sobre algunas de las piezas. De este lado vamos a encontrar una obra que se llama La Viejecita. Esta obra es una de las 4 del artista Saturnino Herrán que aparecieron en los libros de texto gratuito de la SEP de Educación Básica de 1995 al 2000. En esta obra vemos a esta viejecita haciendo la labor de lo que viene siendo el tejido. Entonces, esta es una de las 4 obras, como les comenté, que aparecieron en los libros de texto gratuito de la SEP de 1995 al 2000. Es una pieza que está hecha de lo que viene siendo óleo sobre tela. Tiene atrás el templo, características de Saturnino Herrán, él pintaba mucho templo. Tenemos como las nubes, también tenemos estas manos de la viejecita muy, se puede decir, perceptible, algunos empastados, algunos trazos muy ligeros, y esta es una obra de las que a mí en lo personal más me gustan. De este lado vamos a continuar con las vendedoras de ollas. Esta pieza se llama Las Vendedoras de Ollas, y aquí son una familia, prácticamente es la mamá y la hija, en su casa, viendo cómo sacar las ollas, y por la parte de atrás podemos observar en la parte de aquí lo que viene siendo el paisaje. A mí se me imagina que son rayos del sol, quiero creer que sea eso, como lo amarillito que se les ve. Es la iluminación, es prácticamente son las cortinas, exactamente, de las ventanas, y vemos con estos rayos que usted mencionó. Continuamos con esta pieza. Este es un díptico, este se llama Alegoría de la Construcción, y en el tercer nicho tenemos lo que se llama Alegoría del Trabajo. Esta obra es muy importante, dentro de las más importantes, yo pienso, de Saturnino. ¿Por qué? Porque fue una encomienda de Justo Sierra. Justo Sierra fue secretario de Instrucción Pública y de Bellas Artes, y le encomienda al artista más destacado de la Academia de San Carlos que le hiciera un mural. Esta encomienda se la hace para que adornara el Salón de Actos y Oficios para varones de la Ciudad de México, hoy el Politécnico Nacional, y se la encomienda justamente a Saturnino Herrán. Esta pieza fue hecha en el año de 1910 y está hecha de yeso aplanado con óleo en el mural. Esta obra está hecha de lo que viene siendo óleo sobre tela. Aquí encontramos la temática de alfareros, tenemos al pintor, tenemos a los constructores. De atrás de la pieza tenemos lo que estaban construyendo, y esta obra continúa con la que vamos a ver en el tercer nicho. Bueno, llegamos a esta obra, se llama Molino de Vidrio. Esta fue un estudio que se hace, un estudio interno en la Academia de San Carlos, y Saturnino Herrán va a Texcoco y ve a este campesino trabajando en estas condiciones precarias y moviendo con gran fuerza esta gran piedra para moler lo que viene siendo el vidrio o el maíz. Esta obra fue hecha en el año de 1908 y está hecha de lo que viene siendo óleo sobre tela. Si logramos ver, no logramos ver que todavía en estos cuadros podemos observar el color blanco. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estábamos en la Revolución Mexicana y el blanco era un pigmento muy caro. Entonces Saturnino Herrán todavía no podía costear este tipo de color. Entonces aquí lo que hace es mezclar algunos colores en esta parte y de ahí sacar las tonalidades. Logramos apreciar que vemos el palo del molino, cómo se está doblando por este hombre, haciendo esta gran fuerza, porque en ese tiempo los animales se utilizaban para diferentes actividades. Obviamente esta era una, pero como la gente tenía que sobrevivir de algo en la Revolución Mexicana, obviamente tenía que trabajar. Podemos observar aquí que tenemos este herraje
donde se amarraban los animales, ya sean los caballos o los burros, para poder girar esta gran piedra. Entonces ahí quitan los animales para otras diferentes actividades y este campesino empieza a trabajar para poder subsistir en ese tiempo de la Revolución Mexicana. Esta es la continuación del díptico que les comenté al principio, que se llama Alegoría de la Construcción y Alegoría del Trabajo. Aquí podemos observar al alfarero, vemos cómo tiene esta olla. Aquí de este lado vemos su mano, pero también vemos el pincel que trae. A su espalda de él, a un costado, tenemos al labrador de cantera. Esta es una cantera, se llaman las canteras jónicas. Porfirio Díaz metió la infraestructura de Europa para hacer más moderno en ese tiempo a la Ciudad de México, nuestro país. Atrás de él podemos observar a los cargadores, a los trabajadores o a los obreros. Y atrás de ellos podemos observar la construcción que se estaba haciendo en aquel entonces. Un edificio muy emblemático que iba a ser de la Ciudad de México, y aquí Saturnino Herrán lo plasma. Como les comenté, el díptico se llama Alegoría a la Construcción, y de aquel lado tenemos Alegoría al Trabajo, y es el mural que hace Saturnino Herrán para adornar el Salón de Actos y Oficios para varones de la Ciudad de México en el año de 1910. Este es el díptico de óleo sobre tela, y el mural está hecho de yeso aplanado con óleo. ¿Ustedes no han buscado por el tipo de pintura qué edificación hubiera sido, no sé, por ejemplo, Bellas Artes? O sea, ¿cuál pudo haber sido? Sí se ha buscado, pero no se ha identificado qué tipo de edificio iba a ser. Pudo ser Bellas Artes, pero realmente no se sabe todavía con certeza. Bueno, vamos a continuar con esta obra. Esta obra se llama La Labor. Es una obra de las más bonitas y que la gente viene mucho a ver, tanto locales, nacionales e internacionales. Mucha gente viene a ver esta obra. Y esta obra también fue una encomienda de Justo Sierra. Antes del mural que se encuentra en el Politécnico, en 1908 también había encomendado una obra al artista más destacado, que fue Saturnino Herrán, de la Academia de San Carlos, para que adornara el Teatro Nacional. Esta obra fue vendida en la cantidad de 500 pesos de aquel entonces, y habla sobre los trabajos. Aquí vemos estos trabajadores moviendo esta gran piedra, que podría ser cantera. De este lado tenemos a la familia, estos 3 personas, la madre amamantando al hijo, el esposo viendo a su hijo muy tiernamente, pero con su mano sosteniendo el plato de comida, y atrás tenemos un obrero descansando y tomando un poco de agua para su hora del descanso. Aquí logramos también apreciar, si nos metemos muy a detalle, que tiene líneas que son en forma como de abanico, es decir, que del medio partimos hacia los lados. Vamos a mostrar alguna donde está esta olla, que nos da justo al plato del trabajador, a la mano, al rostro de la esposa, y exactamente a lo que viene siendo al rostro del que está bebiendo agua. De esta otra línea que vamos a sacar es que de la olla que tenemos aquí nos va a dar exactamente al pie, a la mano, a la rodilla y al rostro. Y así sucesivamente podemos sacar líneas. Como les dije, una técnica abanica del medio hacia los lados. El palo del trabajador también es otra línea que nos da exactamente a la canasta. Entonces, esta obra también está hecha en 3 planos. El plano principal podemos observar lo que viene siendo la familia, la canasta y el trabajador. En el segundo plano podemos observar a los 4 trabajadores con la piedra, y en el tercer plano podemos observar lo que viene siendo el fondo, que viene siendo los caballetes, que en ese entonces eran así, los burros, las piedras, se puede decir que la bodega de donde estaban trabajando. Y la técnica de
cuadro es de óleo sobre tela. Esta obra se llama Los Forjadores, es una obra de lápiz de carbón sobre papel, son trabajadores forjando el metal, y si logramos ver cómo se ve la luz, lo que viene siendo la lumbre, cómo sale y cómo refleja en la parte de atrás la sombra de los mismos. Es magnífico ver estas obras de Saturnino Herrán, es no nomás llegar y ver y pasar, logramos ver los detalles, cómo manejaba lo que viene siendo la figura y la anatomía humana a la perfección, en las manos, en los rostros, en los ojos, en diferentes tipos de partes del cuerpo, cómo la manejaba muy bien. Aquí logramos observar alguna línea que mucha gente nos ha preguntado, muchos visitantes nos han preguntado qué significaban estas letras. Es la marca del papel, es un papel fabriano, es un papel originario de Italia, que lo retomaron, un papel de algodón, y aquí Saturnino Herrán lo plasmó en una de sus obras. Esta pieza habla trabajo del vendedor de plátanos. Logramos ver también que en esta pieza, como la del molino de vidrio, no tenemos blanco, tenemos azules, verdes, ocres, un poco de amarillos. Como al principio les dije, era porque era un pigmento muy claro. Entonces, tanto vendedor de plátanos, alegoría de la construcción, alegoría del trabajo, molino de vidrio y lo que viene siendo las vendedoras de ollas, están hechas con la misma paleta de color. Si lograron observar. Saturnino Herrán era muy avanzado, o estaba muy avanzado en su época, que él a veces en algunas de sus pinturas no mezclaba los colores directamente en la paleta, sino que agarraba los colores y directamente hacía la mezcla en la tela y de ahí sacaba las tonalidades. Bueno, esta es la segunda sala de Saturnino Herrán, que tiene el tema de la labor, del trabajo y del gremio. Mi nombre es Alejandro Montalvo, los esperamos que nos visiten aquí en el Museo de Aguascalientes. Mira, aquí seguimos en la tercera sala permanente de Saturnino Herrán, y aquí vamos a ver, ya vimos los inicios de Saturnino Herrán en la primera sala. En la segunda sala, con mi compañero Pina, Alex, vimos lo que son los oficios, lo que son los gremios, este ennoblecimiento que hace Saturnino Herrán a través de los oficios y la familia en estas pinturas. Y ahora en esta sala vamos a ver varios matices que hace Saturnino Herrán, por ejemplo, con los rostros, con sus conocidos, con las tradiciones mexicanas, los elementos tradicionales y lo prehispánico, que va a ser algo muy característico de Saturnino. Mira, por ejemplo, aquí vamos a ver este retrato de su compañero de clases de Saturnino Herrán. Él es Argüelles Bringas, él va a ser un paisajista, él se va a dedicar al paisajismo. Tal vez por eso Saturnino lo coloca con su paleta de pintura, sus pinceles y un paisaje al fondo. Entonces Gonzalo Argüelles Bringas va a ser también de su salón, pero él no va a destacar tanto. Sí tiene exposiciones, sí va a tener una presencia en la época, pero no va a trascender tanto como Saturnino. Por ejemplo, aquí vamos a ver a doña Margarita. Recordemos, Saturnino Herrán siempre, después de que se fue de Aguascalientes, va a vivir siempre en México. Con su papá, cuando él tenía vida, el papá de Saturnino Herrán, sí va a viajar mucho. De hecho, va a ir al Istmo de Tehuantepec, va a ir a Oaxaca, va a ir a varios lugares, y de ahí él va a tomar elementos que después va a pintar. Y sus modelos casi siempre van a ser vecinos, o van a ser, como te decía hace ratito, van a ser vendedores, van a ser trabajadores, mecapaleros del mercado de la Merced, y él va a vivir siempre en la calle de Mesones, que está cerca a Tepito y cerca también al mercado de la Merced, cerca del templo de San Miguelito, y va a pintar a sus vecinos. Por ejemplo, ella es doña Margarita, y si te fijas, atrás de ella está
están los pies del Cristo que Saturnino va a pintar en los otros cuadros que ya hemos visto. Entonces, siempre Saturnino va a reciclar algunas ideas, algunos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos al señor Cañas, que también va a ser un amigo de Saturnino, porque recordemos lo que ya habíamos dicho, Saturnino no va a vender su obra, él va a pintarla y la va a guardar, porque después va a querer hacer una exposición. Aquí vamos a ver una de las obras más emblemáticas de Saturnino Herrán, que es La Tehuana. La modelo es su esposa, es Rosario Arellano, y ella va a estar portando un traje de la tradición oaxaqueña, que es del Istmo de Tehuantepec. En Oaxaca hay muchas regiones, entre ellas hay una planicie que es el Istmo de Tehuantepec, y se visten todavía hasta nuestros días, se visten de esta manera. A esto que vemos alrededor blanco se llama resplandor, o también se le llama blonda. Y algo característico, como ya habían visto con mi compañero, es que, por ejemplo, este resplandor es blanco, lo vemos blanco, sí. Pero si tú te acercas, en realidad nunca usó el blanco puro, usó amarillos, usó verdes, violetas, cafés, amarillos, grises, morados, violáceos. Ni siquiera los elementos más claritos son blanco puro, son de otro tipo de blanco. Entonces esto nos va a dar una idea de la importancia que era para Saturnino el trabajar los colores, el difuminarlos y lo hábil que era para eso. Ella va a portar el resplandor como si fuera una fiesta, va a tener su enagua azul verdoso, está sentada en un equipal como los que hay en los merenderos, y muchos dicen que la mano se ve muy varonil, que el rostro se ve muy varonil, pero pues muchos dicen que es el mismo Saturnino el que se pinta, son solo comentarios, no está nada asegurado. Oficialmente es Rosario Arellano, y si ustedes comparan su rostro con la fotografía de Rosario Arellano, pues sí hay parecido, aunque tal vez repetimos lo que decíamos hace ratito del Art Deco. Puede ser que él puso elementos un poco varoniles, pues porque era el periodo. También hay otra creencia, que es que comenzó a pintar a su esposa, y como su esposa era la que le ayudaba a hacer antes el óleo no lo vendían hecho, lo tenía que preparar la esposa, entonces porque era su ayudante. Con pigmentos y aceites ella preparaba el óleo, hacía la comida, cuidaba al bebé, y aparte era la que atendía las labores de la casa, entonces no tenía tanto tiempo para hacer la modelo. Entonces se dice que ella empezó como modelo, pero por las cosas que tenía que hacer, Saturnino terminó pintándose algunos elementos de sí mismo en este cuadro. De este lado vamos a ver el jarabe, que va a ser uno de las obras de gran formato de Saturnino. Vamos a ver que está un hombre cortejando a la bailarina o la bailadora. Atrás vemos un músico con su guitarra, un paisaje, un gabán colgando. Ella está descalza con su rebozo, él tiró el sombrero, y si ustedes recuerdan, cuando vemos por ejemplo el jarabe tapatío, así como este cuadro se llama El Jarabe, representa lo mismo. La palabra jarab viene es una palabra árabe y es mezcla. Entonces un jarabe es lo que ahora conocemos como un popurrí. Es la mezcla de muchos sonecitos, de muchas piezas musicales. Entonces, antes en México había muchos jarabes. Ahora todos conocemos solamente el jarabe tapatío, el jarabe gatuno de Guanajuato, el jarabe colimote de Colima o el jarabe campechano. Hay muchos, pero antes había cientos y cientos de jarabes. Ellos, según Saturnino nos indica, están bailando un jarabe. A la mitad de una pieza de jarabe hay un momento donde hay un cortejo y el hombre tiene que seguir a la mujer. Estamos viendo precisamente ese momento donde él la está buscando y ella, con su porte, con su sonrisa, con su garbo,
nos está indicando que se está dando a desear ante el bailador y la está siguiendo. Entonces eso es lo que vemos en esta escena. Del otro lado vamos a ver a la misma modelo con un poco menos de iluminación, pero por eso se va a ver un poco más oscuros los colores, los tonos, pero es la misma modelo. Este cuadro se llama La bailadora del jarabe. Sí, y vemos, por ejemplo, la enagua o el refajo, que es el fondo, la falda con elementos de encajes, el rebozo muy característico en la mujer mexicana, las trenzas y el porte muy alegre. De este lado vemos, por ejemplo, el pordiosero, que como te comentaba en otras ocasiones, pues era un personaje que estaba siempre cerca del mercado de la Merced, está herido. Esta es una de las pocas obras obscurantistas que tenemos de Saturnino. Vemos que la obra es muy oscura en sí, con los tonos que agregó Saturnino, y lo más claro es la mano herida. Vemos que tiene un bastón porque tiene una pata de palo, y aparte perdió la vista de su ojo derecho, como si tuviera cataratas. Entonces es una persona que ha sufrido mucho. Y si tú ves el rostro, si ves los elementos de su expresividad facial, vas a ver que es una persona que de verdad está cargando o ha cargado con mucho a través de los años. Eso es algo que Saturnino hace, que si tú lo ves desde la conciencia, desde el sentimiento, vas a encontrar el peso que tiene cada uno de sus personajes. Aquí vemos otra de las piezas más reconocidas en Aguascalientes, de Saturnino Herrán, que es el gallero. Muchos lo conocen porque hay una réplica en gran formato que se hizo en la entrada a Zacatecas, o en la salida de nosotros, la salida a Zacatecas, frente al Centro Comercial Altaria. Ahí está esa réplica, es en gran formato, es con técnica de mosaico bizantino, y lo hizo un grupo de artistas que se llamaba Reborujo. Y ellos hicieron las piezas que se encuentran a las entradas de Aguascalientes. Si recuerdan, hay una copia del relieve de Jesús F. Contreras en la salida Calvillo, está la Catrina en la salida México, está Esparzaoteo en la salida San Luis, y en la salida Zacatecas está el gallero. ¿Sí? Y bueno, pues vemos los tonos, vemos también la expresividad, vemos el pincel tan suelto que tiene en cada una de las plumas del gallo, por ejemplo. Y algo que va a ser característico de Saturnino es que vas a ver hacer los volúmenes, las luces con su pincelada y con este empaste que él realizaba. Por ejemplo, este se llama el Quetzal, y vemos el cuerpo de un joven. Se dice que es maya por la nariz, el tipo de nariz aguileña que tiene, sí. El corte de pelo, y bueno, pues puede ser un indígena efectivamente maya, y también por el ave que tiene. El ave que está cargando es un quetzal, que era el ave real de los mayas y de los aztecas. Y también decían que pues era la serpiente emplumada, porque al volar el quetzal tiene su cola tan larga que al volar de lejos parece una serpiente ondulando por el cielo. Entonces se decía que era Quetzalcóatl. Y bueno, hay otro dibujo que van a encontrar en internet, es igual, pero en dibujo, y tiene una guacamaya. Entonces Saturnino siempre hacía dibujos y después los hacía a óleo, y a veces les cambiaba entre una y otra. Por ejemplo, este es un boceto de un mural que no llevó a cabo. Este mural lo iba a hacer en la escuela preparatoria tipo número 1 en la Ciudad de México, pero solo fue un boceto, nunca lo llevó a cabo. Y de este lado vamos a ver la obra, a mi parecer, la más importante. Es una obra que se compone de 3 piezas. Vamos a ver la primera. Está hecha con lápices de color y acuarela sobre papel. Se llama Nuestros Dioses. En el tiempo en que Saturnino todavía estaba en la Academia de San Carlos,
se hace una convocatoria, justo Sierra hace una convocatoria para ver quién va a decorar el interior del Palacio de Bellas Artes. En ese tiempo se llamaba el Palacio Nacional. Querían un artista que decorara la sala de espera. Entonces se hace una convocatoria, gana Saturnino Herrán con una obra que se llama Nuestros Dioses y después la enriquece de esta manera. Aquí vemos una comitiva de aztecas o de mexicas que están rindiendo pleitesía, que están adorando, que están orando, están dando ofrendas, están postrados ante alguien y están cargando a la Madre Tierra. Vemos que llevan frutos, que llevan cornamentas, osamentas, que llevan flora y fauna, y todos ellos están adorando a alguien. Solamente alguien nos está viendo. Ahorita les digo quién va a ser este personaje. Todos ellos están volteando hacia la derecha, llevan escudos, llevan macanas, llevan rodelas, llevan penachos o copilis, y aquí está el copal. ¿Sí? Entonces quiere decir que es una adoración. Cuando hay copal quiere decir que es un ritual sagrado. Entonces, y de fondo vamos a ver el Ixtaccíhuatl, ¿sí? Ahora vamos a la otra pieza que está hasta la extrema derecha. Aquí vamos a ver exactamente la misma composición que acabamos de ver, pero al contrario. Vamos a ver que aquí no llevan copal, va a ser incienso. Están adorando, no llevan macanas, pero llevan espadas, llevan su armadura, llevan ciriales, llevan aquí el incensario, están también adorando, están postrados, están orando, llevan crucifijos, están todos ellos rindiendo pleitesía a alguien. Y aquí no llevan a la Madre Tierra, llevan a la Madre de Dios, que es Nuestra Señora de Extremidad, que también se le llama como la Virgen de Guadalupe de España. Y también alguien nos está viendo, y es el amigo de Saturnino Herrán, el pintor que acabamos de ver hace un momento, okay, Gonzalo Argüelles Bringas. Eran tan amigos que hacen un juego y Saturnino lo coloca ahí como si fuera un español. Esta es la comitiva de españoles. Todos ellos están postrados y están viendo hacia la izquierda, están adorando a alguien. Y en el fondo vemos el Popocatépetl. Muy cierto. Y vamos a ver ahora qué es lo que se encuentra en el centro. En el tablero del centro vamos a ver lo que es México. Es la unión de los aztecas con los españoles. Los aztecas están adorando este Cristo que está aquí fundido. Aquí están sus rodillas, sus pies ensangrentados, el torso, la cabeza ya exánime, ya falleció, la aureola y las letras de Jesús Nazarenus Rex Judae, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y está fundido en una piedra. Esta piedra es la Coatlicue, es la diosa de los aztecas, la diosa de la vida y la muerte. Jesús es el alfa y el omega, el inicio y el fin, y lo mismo, la Coatlicue va a ser la diosa que da la vida a todos los dioses y que también la quita. Ella va a ser la madre de los 400 dioses. Ella va a ser la madre de las estrellas. Todas las estrellas que vemos en la noche, según la mitología azteca, la mamá es ella. Y ella va a ser la simbiosis de la Virgen, porque ella también va a recibir un regalo del cielo, que van a ser unas plumas, las va a guardar en su vientre, mientras hace quehacer en el templo. Cuando termina de hacer quehacer, la limpieza, busca las plumas y ya no las encuentra, y descubre que está embarazada con esas plumitas, y va a estar embarazada de Huitzilopochtli. Entonces, es parecido un poco a la anunciación de la Virgen, cómo llega el ángel, y ella estaba haciendo sus quehaceres, y de pronto llega el ángel y le anuncia que acaba de estar embarazada de el Mesías. Entonces van a ser muchos símbolos que nos hablan de que así como los españoles están adorando al Cristo y los aztecas están adorando a la Coatlicue, esto precisamente es México, es el vínculo, es el híbrido.
somos nosotros. Y esto iba a estar colocado en el Palacio de Bellas Artes. Pero Saturnino siempre hacía el dibujo y luego hacía el dibujo en lápices de color, que es lo que estamos viendo ahora. Después hacía el óleo, que solo alcanzó a hacer el óleo de la parte de los aztecas, y fue cuando enfermó de gravedad por la úlcera gástrica por no comer, porque siempre quería estar dibujando y pintando. En ese tiempo no se podían atender y lamentablemente fallece. Fallece a los 31 años y este proyecto nunca lo terminó. Y algo muy curioso, para el que ganó el decorar el interior del Palacio de Bellas Artes, al fallecer, ¿qué es lo que hacen? Llenan ese espacio con murales de todos los demás compañeros de Saturnino, de todos los demás muralistas. Entonces, imagínense ustedes el peso que tendría Saturnino Herrán si no hubiera fallecido. Entonces, por eso es el precursor del muralismo, por eso él está tan presente en el arte mexicano, porque él fue el que comenzó a pintar gente humilde, indígenas. Él pintaba tan rápido que cuando descubrieron los restos de Teotihuacán y empezaron a escarbar, necesitaban alguien, el Instituto Nacional de Antropología necesitaba alguien que registrara todos los hallazgos, los saumerios, las ánforas, las ollas, los copilis y todo eso. Cuando los iban descubriendo, el que estaba ahí dibujando todo era Saturnino Herrán, porque era el que dibujaba más rápido. La Academia de San Carlos lo mandó. Entonces, él, todos estos elementos que estamos viendo, los vio de primera fuente, de manera viva, y de ahí él va a tomar elementos como los que estamos viendo. Esto vamos a verlo en gran escala y con mayor detalle aquí enfrente. Por ejemplo, aquí vemos, pero ahora en carboncillo y con acuarela, vamos a ver cómo llevan en andas a la madre tierra. Aquí vemos la flora, los frutos, la fauna, y vamos a ver cómo llevan en andas esta simbología de la madre tierra, y vemos que alguien nos ve. El único personaje que nos ve va a ser Saturnino Herrán. Va a ser un autorretrato donde él se dibuja un poco más oscuro, y va a ser el único que nos hace partícipes de la obra. Por eso nos está viendo, para que nosotros nos sintamos que formamos parte de esta obra. Y vamos a ver que esta pieza se funde con esta otra, que son los otros elementos que llevan los escudos, que llevan el copal, que están adorando también a la Coatlicue, y se funde a su vez este boceto con este otro, que son los primeros que acabamos de ver, que también llevan el copal, están adorando, llevan las ofrendas a la diosa Coatlicue y los indígenas con sus copilis. Si ustedes ven el claroscuro para lograr los músculos, para ver los elementos del cuerpo humano, vamos a ver que Saturnino Herrán era de verdad muy hábil, era muy diestro hábil. Y era de verdad alguien que trabajaba y se esmeraba en sus dibujos y en sus composiciones. Entonces, no por nada, su obra es monumento artístico nacional y él es un artista patrimonial. Toda su obra es patrimonio nacional. Y ahora vamos de este lado. De este lado vamos a ver lo que es la leyenda de los volcanes, que también es una leyenda indígena. Vemos a esta mujer pálida y a este hombre abrazándola. Ella va a ser Ixtaccíhuatl, la mujer pálida. Ixtaccíhuatl significa mujer pálida, y se dice que era la hija de un tlatoani, de un emperador azteca, y él va a ser Popocatépetl, que es guerrero. Entonces la leyenda dice que ellos dos estaban enamorados, pero no podían casarse. Él le pide permiso al emperador de casarse con su hija, se lo concede con la condición de que vaya y pelee contra los tlaxcaltecas. Y si regresan victoriosos, le va a conceder la mano de Ixtaccíhuatl. Él accede, se van a la guerra contra los tlaxcaltecas y manda el emperador unos secuaces para que regresen a los 2-3 días diciendo que Popocatépetl había fallecido y él poder casar a su hija con alguien más.
Cuando sucede esto y regresan los secuaces gritando que ya había muerto Popocatépetl, Ixtaccíhuatl se pone muy triste, deja de comer y empieza a desfallecer poco a poco. A los días regresan los aztecas victoriosos y cuando Popocatépetl, feliz, está buscando a Ixtaccíhuatl, le dicen que está a punto de morir. Es cuando la toma en brazos y sube al cerro para pedirle a los dioses que interceda por ellos, y los dioses aztecas los van a favorecer, se van a apiadar de ellos, y para que su amor sea eterno, los van a convertir en volcanes. A ella, una mujer pálida, recostada, estática, y al Popocatépetl a un lado, cuidándola, resguardándola, y de vez en cuando lanzando fumarolas y lava por el coraje y al mismo tiempo por el amor y la pasión que tiene hacia ella. Entonces esa es la leyenda de los volcanes. Muy interesante. Y pues ya para terminar, vamos a ver estos 3 dibujos para terminar la sala que tenemos aquí. Que este se llama panú decorativo. Y vemos también pues elementos muy prehispánicos que llevan aquí el copal, llevan arcos, las rodelas o escudos, copilis o penachos. Este es lápices de color y acuarela sobre papel, pero también existe un óleo que se encuentra en una colección particular, en la colección Blanstein. Y de este lado vamos a ver este dibujo que es al carbón, que se llama La raza dormida. Y vemos a 2 hombres indígenas recostados, descansando, durmiendo, y por eso se llama la raza dormida. Y bueno, al fondo se ve solamente un paisaje, como si ellos estuvieran soñando. Y por ejemplo, el arete está hecho con acuarela, igual que el collar, y un poco las sandalias. Y de este lado vamos a ver esta imagen de presentación, que es un hombre andrógino, una persona andrógina desnuda, con un halo de estrellas, con un círculo de estrellas, unas nubes, y la palabra exposición S. Herrán. Iba a ser la pieza que iba a abrir la exposición de Saturnino Herrán, que él deseaba desde siempre y que lamentablemente nunca se pudo llevar a cabo. Toda esta obra la guardó él. Cuando fallece, su esposa la guarda más tiempo y después la dona al Instituto Nacional de Bellas Artes con la condición de que siempre esté expuesta. Y fue así como también en ese periodo el INVAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes, descentraliza el arte y lleva la obra al lugar de procedencia del artista. Entonces, como la obra es de Aguascalientes, Saturnino Herrán es de Aguascalientes, mandan la mayoría de obra a Aguascalientes y la recibimos aquí en el Museo de Aguascalientes. Toda la obra es original de Saturnino y hay alguna obra en el Museo Nacional de Arte como La Ofrenda, que es la obra más importante o más reconocida, que es una trajinera con cempasúchil y varios personajes. Esa obra está en el Munal. El Flechador, La Dama del Mantón, y también hay obra en el Museo de Arte Moderno. Hay obra también en Coahuila, en la biblioteca del Ateneo, y ahí vamos a encontrar la pieza de la leyenda de los volcanes, pero en un tríptico. Entonces, la verdad, la mayoría de obra de Saturnino Herrán está aquí. Y por eso los invitamos para que vengan, porque sí es un lugar que debe visitarse con calma, o varias veces, no una vez al año, sino varias veces, porque de verdad hay muchísima obra que ver, muchas piezas que analizar, hay demasiado que aprender, y además los compañeros de aquí del museo pueden darles datos, información, para que ustedes sepan un poco más de la obra. También en las salas de Saturnino Herrán, a la entrada, se están colocando televisiones donde se narra un poco la vida y obra de Saturnino Herrán para que conozcan un poco más.
Y bueno, pues invitarlos para que nos acompañen. El Museo de Aguascalientes está abierto de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Tiene un costo de 20 pesos. Si ustedes son estudiantes, docentes o tienen tarjeta del INAPAM, les pedimos que presenten su credencial en recepción para que les hagan un descuento y paguen solamente 10 pesos. Y los domingos es entrada totalmente libre. Tenemos también eventos para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, para que se den cuenta de los eventos que tenemos. Tenemos conferencias, tenemos noches de museo, también tenemos eventos de arte dancístico o de teatro, tenemos conciertos. Entonces hay muchísimas actividades para que nos acompañen. Casi todas son gratuitas, solamente el acceso a las salas es de 20 pesos. Y la verdad es muy barato, muy económico para la calidad de obra que tenemos, y más en este momento, que tenemos toda la obra de Saturnino Herrán expuesta para que vengan y nos visiten. Y la obra que tenemos de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco. Entonces, vengan y festejen con nosotros el 50 aniversario del Museo de Aguascalientes y les aseguro que no se van a arrepentir. Pues muchísimas gracias por toda la información y como escucharon a Ángel, cuando gusten van a ser que bien recibidas. Pues muchas gracias por acompañarnos. De verdad es un gusto que estén con nosotros y que difundan las riquezas que hay en Aguascalientes. Así es. Y de lo que podemos estar orgullosos. Y uno de ellos es el Museo de Aguascalientes. Para agradecerles su atención, por habernos recibido aquí en el museo, y nuevamente los invitamos a que vengan a conocer. Es muy bonito, vale la pena la experiencia, ¿verdad? No, pues nosotros encantados de haberlos recibido. También les agradecemos que nos hayan acompañado y que nos ayuden a difundir y a divulgar todo lo que tenemos aquí en el Museo de Aguascalientes. Lo que vieron es solamente una parte del acervo que tenemos, pero nosotros con mucho gusto los recibimos. Igual les hacemos nuevamente la invitación para que nos acompañen aquí al Museo de Aguascalientes, que estamos de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Facebook estamos como Museo Aguascalientes. Ahí encuentran en esa página toda la información de los eventos que vamos a tener a lo largo de los días. También estamos en Instagram como Museo de Aguascalientes y también en TikTok como Museo Aguascalientes. Ahí van a encontrar ustedes videos sobre el acervo, datos históricos, datos sobre los artistas que tenemos aquí en el museo, información sobre los eventos. Y bueno, pues también nos pueden llamar a la oficina si tienen alguna duda, que es al 915-9043, o también por correo electrónico, que es museodeaguascalientes@gmail.com. Ok, muy bien. Oye, Alejandro, ahorita que se acercan las vacaciones, ¿tendrán algunos talleres? Sí, fíjate que para verano vamos a tener, siempre tenemos una serie de talleres infantiles donde pueden acompañarnos. Van a ser de martes a viernes y son comúnmente de 9 de la mañana a 12 o 1 de la tarde. Y los materiales se les ofrecen aquí mismo. Sí tiene un costo, la verdad ahorita todavía lo estamos hablando, pero es un costo muy económico. Aquí juegan, aquí conocen de arte, conocen sobre los artistas. Claro que sí. Y esto también se va a publicar en las redes sociales, entonces ahí se pueden informar de todo o nos llaman aquí a la oficina y con gusto los informamos. Entonces, Además, ay, perdón. no. Entonces hay que estar al pendiente de esta bonitas vacaciones para que disfruten sus niños. Y pues terminamos ahorita nuestro recorrido con estas hermosas imágenes. Estoy viendo que hay cafetería. Sí, también si quieren desestresarse, salirse un poco de lo cotidiano, los invitamos para que vengan y hay desayunos, hay comida, también hay cenas, es cafetería y bueno, pues pueden estar aquí en nuestro jardín escultórico, que es muy agradable para estos calores. También está muy agradable la ubicación de las sillas, de las mesas, y bueno, pues está rodeado de arte y alimentarte, pues qué mejor. De la imagen del templo de San Antonio. Y además si ustedes vienen en la tarde noche van a poder ver las cúpulas y las torres del templo de San Antonio, que también le dan un gran panorama
cuando ustedes nos visitan. Muchas veces hay personas que vienen fuera de horario, el museo tal vez ya está cerrado, pero desde la explanada ustedes pueden tomarse unas fotografías muy buenas y pueden ver pues la riqueza arquitectónica que Refugio Reyes Rivas dejó tanto en nuestra fachada como también en el templo de San Antonio de Padua. Y de verdad no se van a arrepentir, es muy buena. No, la verdad no, hay que invitarlos. Y con mayor razón si son de aquí de Aguascalientes, no se lo pueden perder. Así es. Entonces, pues nuevamente te agradezco, Alex. Fue un gusto y ojalá no sea la última vez que nos veamos. Un gusto y Muchísimas aquí gracias. los esperamos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos a Ángel Sánchez, Alejandro Montalvo y a todo el personal del museo por su gran atención y a Depósito 215.